Buenos días, el Señor los bendiga a todos. Esta es la Semana Mayor, la Semana Santa, hasta el domingo, que es el día de resurrección de Jesucristo. Esta es la semana que llaman The Holy Week en inglés, pero nosotros, hablando español, decimos la Semana Mayor, la Semana Santa. Y guardamos ese espíritu y esa meditación y todo el respeto para ti, Señor, porque nos diste la salvación. Te honramos y recibimos tus bendiciones, Señor, para todos nosotros. Gracias por eso, Señor. Soy Pastora María Guerrero y hoy es la Pascua. En Éxodos 12:11 el versículo dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. En 1 Corintios 5, 7 y 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Qué es la vieja levadura? El pecado. Para que seáis nueva masa, nueva carne, nueva criatura, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Todo esto nos hace reflexionar especialmente en esta semana de recogimiento, no de libertinaje, es recogimiento y analizar qué pasó en aquellos tiempos, la crucifixión de Jesucristo. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. ¿De qué? De sinceridad y verdad. Seamos sinceros y puros y hablemos con la verdad, la palabra de Dios, a todo el que nosotros nos encontremos en nuestro camino. Habiendo dicho esto, porque es muy importante esto, seguimos con la serie de transformación. La serie de estas enseñanzas, y el título de la prédica de hoy es la parte número 12 y dice: resultados de la justificación. Ese es el título. En Romanos capítulo 5, 1 al 21, esta lección es de la transformación, comenzando con la vida de Pablo, para que recojamos todos estos capítulos que se han estudiado desde el primer capítulo, y puede ser hoy puede ser tu transformación y cambiar tu manera de vivir para siempre. Escucha bien la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cuántas veces tenemos tribulación de algo en el mundo ahora mismo? Hay crisis económica, crisis emocional, y eso nos pone en tribulación, porque es el tiempo de Dios. ¿Pero qué? Produce paciencia. Necesitamos paciencia para pasar la tribulación, y la paciencia es prueba, y la prueba esperanza de un futuro mejor.
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Estos versículos son muy interesantes porque nos hacen ver por qué éramos y qué somos ahora en el nombre de Jesús. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Quién? No, solamente Él. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es. Él vino como hombre para salvarnos a nosotros y morir en la cruz del Calvario por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, antes cuando estábamos en el pecado, ahora somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué preciosa palabra, la reconciliación. Usted cuando tiene un familiar que no lo acepta porque usted cree en Jesucristo, si hay una reconciliación y reconoce exactamente quién es Jesucristo en su vida, oh, es precioso. La reconciliación es preciosa porque esa discusión entre la familia o entre dos amigos o amigas por diferencia de ideas, Cristo sabe reconciliar y nos une en lugar de separar. Recuerden, Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado, aquí vamos a hacer una sinopsis bien importante. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Esto está en el versículo 12 de Romanos 5. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Del que había de venir. Escuche. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Por la gracia de un hombre, Jesucristo, porque Él pagó la gran penalidad en la cruz del Calvario por nosotros, por toda la humanidad. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, o sea, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Dice, en el versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, somos un cuerpo, toda la iglesia somos un cuerpo. Si uno solo peca, contamina a todos, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Uno solo pecó, Adán,
Y Cristo vino a redimir a todo el mundo por la gracia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera la justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, estamos hablando de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Eso fue lo que heredamos de Adán. Así también por la obediencia de uno. Dice el contraste es aquel Adán pecó y la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la injusticia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Justificación trae paz con Dios, gracia para la vida presente, esperanza para el futuro, victoria en tribulaciones y aseguranza traída por el amor de Dios, puesto en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Porque Dios nos enseñó su amor abundantemente. Y también el Señor nos llena de esperanza y una eterna recompensa por el Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! Pablo claramente une el amor de Dios en nuestros corazones a través ¿de qué? Del trabajo del Espíritu Santo. Este trabajo empieza cuando la transformación llega a su plenitud. Cuando nosotros veamos a Cristo cara a cara en el cielo. Qué grande es el amor de Dios para Jesucristo. Murió por nosotros cuando nosotros no teníamos ninguna fuerza para hacer nada bueno, aun estando fuera de Él y siendo pecadores. Porque Dios perdonó nuestros pecados, su sangre fue derramada por el sacrificio de la muerte de Jesús. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero ¿ahora qué? Ahora somos sus amigos. ¡Qué hermoso! Hay una alabanza que dice, soy amigo de Jesucristo, soy amigo de Jesús. Él me llama su amigo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! La persona justificada no es olvidada, es reconciliada con Dios. Nosotros seremos salvados y tendremos su protección por donde quiera que caminemos. El significado de Cristo es universal. Trabajo de salvación. Pablo compara la desobediencia de Adán con la obediencia de Cristo. Es lo opuesto. La desobediencia de Adán con la obediencia de Cristo. La vieja humanidad pecadora tiene su origen en Adán y resulta en ¿qué? En muerte. ¿Muerte por qué? Por el pecado. Pablo considera las diferencias entre Adán y Cristo. Fíjese qué bonito expone Pablo esta enseñanza. Dice, la muerte que sigue al pecado es muerte física. Muerte espiritual, la separación de la persona de Dios por un acto ¿de qué? De desobediencia. Muerte eterna, dice en Mateo 10:28, dice, todos nacen con una naturaleza pecadora. O sea, nacemos. Y la semilla del enemigo trae el fruto correspondiente. Si usted no cambia, no se transforma y recibe a Jesucristo en su corazón, ¿qué va a producir? ¿Cuál es el fruto? Condenación resulta de solo una ofensa para la gracia de Dios. Puede cubrir muchas ofensas de toda la humanidad. Esta enseñanza viene y toda la serie que estoy presentando es ¿qué? Transformación.
transformación. Y la conclusión es esta, la Semana Mayor y la crucifixión de nuestro Salvador Jesucristo por nuestros pecados. Pero el domingo es el día de resurrección. Él vive y Él vive en nuestros corazones también. Jesús está vivo porque Él es Dios mismo. Él es Dios mismo. Él vive en nuestros corazones. Si ustedes quieren recibir a Jesucristo en su corazón, hoy puede orar esta oración. Es el día perfecto. Y puesto los ojos en Jesucristo, Señor, con sus propias palabras, usted lo puede decir: Señor, despójanos de todo pecado y transfórmanos a tu imagen, hoy y para siempre. Te doy gracias por fijar tus ojos en mí, que he pecado demasiado. Perdóname, quiero ser transformado. Pídale a Jesucristo: quiero ser transformado y obedecer tu voluntad, cambiar mi vida hoy. Hoy es el día. Gracias te doy por tus bendiciones y salvación. Quiero ser transformado. Dígale con todo su corazón a Jesucristo. Amén.